Nacho dice, hoy en día hay datos claros de que es más rentable, hay datos claros de que es más rentable comprar el suplemento o producirlo. Al producirlo se toma en cuenta el factor climático, lo cual podría influir negativamente en esa respuesta, Sí, esa pregunta está muy buena porque introduce nuevamente un elemento a la hora de evaluar la suplementación en los sistemas de producción. Y ahí, digamos, hay evaluaciones, sí, hemos hecho algunas cuentas, nosotros tenemos algunas cuentas hechas en ese sentido. Ahí lo relevante a preguntarse es cuál es el costo-oportunidad de la tierra. Digamos, producir el alimento necesariamente implica destinar esa área a producirlo justamente y dejar de producir otra cosa que puede ser una soja. En el marco de los planes y su manejo del suelo, la incorporación de gramínea es un elemento que va en línea a la generación de sustentabilidad, digamos, no solamente ese, pero es un elemento, ahí hay una oportunidad para capitalizar interesante, pero creo que la cuenta lo que hay que hacer es considerar el costo de oportunidad, lo que yo estoy produciendo, cuánto me insume o cuánto dejo de ganar por otra alternativa. Esa me parece que debería ser la cuenta a hacer. Gracias, Nacho. La siguiente pregunta para Pablo. Sorgo más proteína al 1% del peso vivo en autoconsumo. ¿Se limita con sal? ¿Cuánto es recomendable tantas inclusiones de sal en la dieta? Sí, o sea, sorgo más proteína, más sal, se puede hacer. Nosotros creemos que ya el agregar más de 2 ingredientes a esa premezcla que hace a veces puede empezar a complicar ya desde el punto de vista operativo, y ya ahí las ventajas del autoconsumo se pueden empezar a perder, pero si uno tiene la capacidad para hacer esa premezcla con 3 ingredientes no habría problema. En cuanto al nivel de sal, para limitar al 1% del peso vivo, nosotros en raciones balanceadas evaluamos un año, comparamos ración con 10% de sal y 15% de sal. En 10% de sal obtuvimos un nivel de consumo promedio del 1.6%, con 15% de sal bajó a 1.2% del peso vivo. O sea, pensamos que para un sorgo, que como vimos tiene menos palatabilidad, ya de por sí el animal va a comer menos en autoconsumo, probablemente valores cercanos al 15% de sal en la mezcla nos bajen a valores cercanos al 1% del peso vivo, y son valores un poco umbrales de sal por animal. Generalmente cuando hagan las cuentas, los valores de referencia que se manejan son de sal, de gramos de cloruro de sodio, entre un 0,1 y 0,15% del peso vivo, ¿verdad? Entonces, sacando esa cuenta ya tienen como referencia el umbral de consumo de sal. Gracias. Llegó otra pregunta para Nacho. En realidad son 3 preguntas que vinieron, vamos a juntarlas porque hacen al mismo tema. ¿Cuál es la descripción técnica del suplemento que usaste para realizar los cálculos? Otra que decía la eficiencia de conversión 5:1 sobre verdeos, ¿con qué ración era? Y en la cría, ¿qué porcentaje de peso vivo se asigna y qué tipo de suplemento también en la otra instancia de las cuentas? Hola. Están muy buenas las preguntas, no las voy a responder, justamente porque yo no quería entrar en ningún detalle técnico asociado a qué tipo de ración. Cualquiera que pueda cumplir con esa performance, mi objetivo era determinar el precio de equilibrio, ¿sí? O sea, no les voy a decir cuál ración es, cualquiera del mercado que pueda cumplir con esa performance, esos son los umbrales de equilibrio de precio que tienen. Yo sabía que esa pregunta iba a venir y
Igual lo explicito, o sea, no voy a dar ninguna caracterización técnica del tipo de ración. En cuanto a la pregunta de la suplementación del ganado de cría, de la recría de las vaquillonas para el primer entore, se suplementa el primer invierno a peso promedio, o sea, se toma 1,5% del peso promedio en marzo, abril y mayo. Con esos datos se llega al 220 kilos de suplemento por cabeza en esa estación. Gracias, Nacho. Llegó otra pregunta para Pablo Rovira. ¿Tiene información con suplementos solo proteicos? ¿En base a suplementos solo proteicos? En base a suplementos solo proteicos, me imagino la charla del ingeniero Dacunda va a hablar al respecto, porque es un año particularmente interesante de exceso de forraje para utilizar suplementos proteicos. La única experiencia que tenemos no es en el invierno, es en el verano, con abundante pasto seco, la utilización de bloques proteicos que efectivamente mejoró lo que es la ganancia de peso de novillo sobre año, en torno a un 15-20%, no recuerdo bien ahora el número exacto, pero nunca lo utilizamos en invierno solo proteicos, porque en invierno siempre nos faltó pasto. Entonces, como siempre nos faltó pasto, siempre lo combinamos con una fuente de energía. Gracias. Estamos seleccionando preguntas porque no nos va a dar el tiempo para contestarlas todas, así que les pedimos disculpas y bueno, en todo caso en la etapa del corte o en el intercambio la seguimos discutiendo. Vamos a hacer una última. Dice, dejaron como que si la ración vale más de 180 no conviene suplementar. Las raciones no bajan de 400. ¿Estamos cerrados los que usamos raciones? Esa pregunta por el... Sí. A ver, el 180 dólares, como en la charla lo traté de mencionar y creo que traté de ser claro, el 180 es una anécdota, o sea, lo relevante no es el número, lo relevante es la forma de hacer el cálculo. Ustedes también vieron en la misma presentación de que si el precio de venta de ese novillo era un 10% más, en realidad ese precio 180 pasaba casi a 300 dólares por tonelada base seca. Y la cuenta refiere a un tipo de evaluación puntual. También vimos cuando eso lo incorporamos en un sistema de producción. Si yo por suplementar estoy bajando la cantidad de colas de animal en un sistema de invernada que me pasan el segundo verano, y ahí la cuenta cambia. Digamos, el número de la suplementación ya no es el tope 180, sino que habíamos visto que capaz que llegaba hasta 500. Y cuanto, digamos, esa evaluación, es imposible determinar el punto de equilibrio único, porque en realidad va a haber tantos puntos de equilibrio como sistema haya, porque la suplementación va a pegar en forma diferencial según cada sistema de producción que estemos hablando. En realidad el 180 es una anécdota y lo relevante es la forma de hacer el cálculo y la sensibilidad asociada a ese cálculo, donde claramente el precio de compra y el precio de venta estaban determinando en gran medida la posibilidad de que puedo pagar el suplemento en esa evaluación puntual, que es una mirada con un ojo solo de la tecnología. Lo más relevante es insertar esa tecnología en lo que es el sistema de producción. Gracias, Nacho. Vamos a hacer una última pregunta. Es para Pablo Rovira. ¿Cómo sería la performance animal utilizando sus productos de trigo, semitino, afrechillo, con respecto al arroz? Bueno, utilizando afrechillo de trigo comparado con el afrechillo de arroz, el afrechillo de trigo en cuanto a nivel de proteína es similar, o inclusive un poquito superior que el afrechillo de arroz. Lo que tiene menos es oferta de energía, algo menor al afrechillo de arroz, no tiene la grasa que ofrece el afrechillo de arroz, es decir, la energía proviene básicamente de fibra corta, que
que provee el afrechillo de trigo. Entonces, en términos de desempeño productivo, comparado con el afrechillo de arroz, capaz que uno lo pondría un puntito por debajo, pero tampoco algo muy significativo. Es decir, ahí primaría la cuestión económica o de acceso a cada uno de los suplementos.